Bueno, la Gran Convención de Ocaña tuvo lugar en 1828. Se inauguró exactamente el 9 de abril de ese año de 1828 y tenía como propósito reformar la Constitución de Cúcuta expedida en 1821. Para aquella época ya estaban bastante acendrados los odios entre el grupo de Simón Bolívar y el grupo de Santander, que se hicieron ambos presentes en la Gran Convención. En Ocaña asistió Francisco de Paula Santander. Bolívar no pudo asistir porque Bolívar, el presidente de la Gran Colombia, estaba impedido de estar en Ocaña y él estuvo durante todo el tiempo en Bucaramanga escuchando las noticias que se sucedían en Ocaña. Se escogió a Ocaña porque era una de las pocas poblaciones en Colombia donde los odios políticos no eran tan acendrados como en Bogotá y no había tanto fanatismo, por una parte, y por otra porque estaba muy cerca de Venezuela y había mucho interés en que asistieran los diputados venezolanos, porque Venezuela era la que tenía más intenciones separatistas que el resto del territorio de la Gran Colombia. Recordamos que la Gran Colombia estaba en aquella época conformada por Venezuela, Colombia, Panamá y el Ecuador. La parte de Bolivia y el Perú aún estaban en poder de los realistas, por eso no podían todavía asistir a las deliberaciones y aún no se habían constituido como estados, como consideramos hoy en día. Las sesiones fueron demasiado violentas. Los 2 meses que duró sesionando la Gran Convención de Ocaña fueron unas sesiones muy acaloradas, donde no se pudieron poner de acuerdo los convencionistas en reformar la Constitución de Cuba. Se presentó un proyecto centralista por parte de los partidarios de Bolívar a cargo de Castillo y Rada, que era el representante de Bolívar en Ocaña, y un proyecto federalista de los santanderistas, liderado por Vicente Azuero. Ninguno de los dos proyectos pudo llevarse a cabo y apenas se dieron algunas lecturas de parte de esa información sin poder llevar a cabo la aprobación de los diferentes datos que ellas tenían. Un proyecto intermedio fue presentado y tampoco se pudo aprobar. De tal manera que, estando los bolivarianos en minoría, para evitar que se aprobara el proyecto de Santander, el proyecto federalista, decidieron abandonar la convención y se dirigieron en bloque hacia lo que hoy es el municipio de Ábrego, antiguamente denominado La Cruz, y dejaron sin quórum la convención. Entonces, lógicamente, la convención no pudo ya seguir sesionando y los que quedaron en Ocaña levantaron un acta que está en una placa aquí en la iglesia de San Francisco, donde pues ellos mencionan que no se pudo llegar a nada, y lo mismo hicieron los partidarios de Bolívar en Ábrego. Mandaron una carta al Libertador comentando lo que había ocurrido en Ocaña. Tan pronto se supo en Bogotá los sucesos de Ocaña, el presidente, el gobernador de Cundinamarca, que era el general Urdaneta, declaró que un grupo de ciudadanos se reunieran para nombrar a Bolívar como dictador. Y en efecto, Bolívar asume la dictadura de la Gran Colombia, suspende una cantidad de derechos y garantías sociales y prácticamente comienza un periodo de represión contra los santanderistas. Y eso da lugar a que el 25 de septiembre de ese mismo año, en 1828, se atente contra la vida de Bolívar, de la cual es salvado por Manuelita Sánchez. Y finalmente, la gran consecuencia negativa del fracaso de la Convención de Ocaña fue la disolución definitiva a la muerte de Bolívar en 1830. De tal manera que las consecuencias fueron bastante honestas, generaron unos odios políticos espantosos que van a proyectarse a lo largo de todo el siglo XIX en las 30 y tantas guerras civiles que hubo, que finalizan con la guerra de los 1000 días. Entonces, los odios políticos bastante grandes. Es decir, la herencia que tiene Colombia de violencia, de lucha intestina de sus propios hijos, proviene de todos esos conflictos del siglo XIX.